Bueno, y continuamos esta noche de jueves, os lo anunciaba hace un ratito, ya está con nosotros el procurador del Partido Popular por Burgos, Ángel Ibáñez, muy buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros para hablar de nuevo, Ángel, de la Comisión de Investigación del Hospital Universitario de Burgos, porque hay novedades al respecto, ¿no? Ha comenzado esa ronda de comparecencias, comenzaba hace tan solo unos días y además por parte de Juan Vicente Herrera. Era una convocatoria yo creo que muy esperada, había levantado mucha expectación, tanto por un lado como por otro. ¿Cómo ha sido, cómo valora el Partido Popular las explicaciones que ha dado Juan Vicente Herrera? Bueno, pues en primer lugar decirte que efectivamente esta fase en la que nos encontramos ahora es la segunda parte de esa comisión sobre el hospital universitario. La primera fue recabar información y documentación, y toda la que fue solicitada por todos los grupos políticos se puso a disposición de todo el que ha querido comprobarla. Por tanto, yo creo que un buen y primer ejercicio de transparencia total al respecto de todo lo que ha tenido que ver con el expediente del hospital. Y esta segunda fase, como bien decías, es la relacionada con las comparecencias. Hablamos de 50 personas que van a pasar por las Cortes con objeto de que todos los grupos parlamentarios podamos hacerles preguntas al respecto de pues el papel que jugaron o dudas que podamos tener al respecto de la documentación. La primera persona en comparecer fue el pasado viernes, hace ya casi una semana, efectivamente el presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera, que comparecía el primero por el hecho de que pues fue allá en el año 2002 cuando Burgos estaba demandando tener un nuevo hospital en nuestra ciudad a raíz de el estado en el que se encontraba ya de obsolescencia crítico en el Hospital General Yagüe, que ha pasado mucho tiempo, no nos acordamos, pero ya está en una situación completamente terminal, y cómo en aquel momento pues hay que tomar una serie de decisiones para conseguir que años después, prácticamente en el 2011, pudiéramos tener finalizado el magnífico hospital universitario que tenemos ahora mismo los burgaleses. Por tanto, su comparecencia principalmente se centró en explicar cómo fue la génesis, cómo fue el origen, por qué surge el desarrollar el modelo del hospital, cómo fue el itinerario de las diversas modificaciones, los incrementos en las inversiones y el equipamiento que ha habido y pues cómo se puso finalmente a disposición de la ciudad de Burgos. Juan Vicente Herrera fue tajante al respecto, Ángel, y dijo que sin este modelo Burgos no tendría hoy hospital, o si tuviera algo, sería algo así como un caparazón, un contenedor, pero sin contenido a día de hoy. Sí, y además lo dice por la experiencia de otros hospitales nuevos que en otros lugares de nuestra comunidad más o menos comenzaron a gestarse en la misma época que el de Burgos y todavía están en fase de obras y posterior equipamiento, como por ejemplo el caso del Hospital de Salamanca, que en esta ocasión más o menos se empieza a gestar también como el Hospital de Burgos, y mientras que nosotros los burgaleses tenemos la suerte de que desde hace ya 3-4 años ya estamos disfrutando del hospital, pues allí todavía están esperando que termine de construirse y de equiparse, con lo cual les queda todavía. Por eso, efectivamente, de no haber elegido el modelo que se empleó, en Burgos no tendríamos ahora hospital, estaríamos todavía acudiendo a las viejas instalaciones del Yagüe. También hablo de esa inversión que se ha realizado durante los últimos años, algo de lo que también hemos podido hablar nosotros en otras ocasiones, Ángel. Frente a las críticas del sobrecoste, Juan Vicente Herrera defiende una sobreinversión o diferentes inversiones al final a lo largo del año que se traducen en, creo recordar que eran como algo así de 50 millones o más al año en inversión en Burgos. Sí, efectivamente, dio una explicación muy pormenorizada de todas y cada una de las inversiones adicionales que se han hecho en el hospital para que tengamos el magnífico hospital que tenemos en Burgos en la actualidad y que efectivamente han supuesto una mayor inversión. Porque lo que yo creo que todo el mundo tiene que tener claro es que si yo me quiero comprar un coche y me dicen que el coche va a costar 15.000 euros, pongamos por caso, y cuando voy otra vez al concesionario el mismo coche me dicen, mire, es que ahora vale 25.000 euros, digo, oiga, usted me está estafando. Es que eso es un sobrecoste, valía 15.000, ahora no puede valer 25.000. Pero si yo voy a comprar el coche, me dicen que 15.000, llevo a mi familia y pues mi mujer me dice, mira, por favor, instala, yo qué sé, aire acondicionado, que no lo lleva, y un equipo de música para que las niñas lo escuchen mejor, y además elevalunas eléctrico y faros antiniebla, y empezamos a meter cosas nuevas, y me dicen, mire, es que usted ahora le va a valer 20.000. Bueno, pues si es mejor coche y me encuentro mejor,
adelante con ello. Eso es una sobreinversión. Y esto es lo que ha pasado en el hospital. El hospital tenía una previsión en el año 2005, cuando se aprueba el proyecto, de tamaño, de equipamientos, y cuando en el año 2010 está prácticamente acabado, los profesionales médicos, la propia Junta de Castilla y León se dan cuenta que no se puede equipar con las cosas que se habían pensado 5 años antes, porque además, por suerte, la tecnología en todo lo que tiene que ver con la medicina avanza a una velocidad de vértigo. Cada año hay equipos nuevos, entonces en ese momento lo que se piensa es que hay que equiparle como un hospital para el siglo XXI y para los próximos 50 años, y por eso se elige la mejor tecnología. Se tienen reuniones hasta en 2 o 3 ocasiones con todos los responsables médicos, que son los que definen, mira, yo creo que para la mejor atención a los ciudadanos de Burgos me hace falta este listado de equipamiento. Y la Junta de Castilla y León lo acepta, porque ¿qué hubiéramos dicho si no cumplimos las expectativas que tenían nuestros profesionales sanitarios, la magnífica plantilla de profesionales sanitarios que tenemos? Hubiéramos dicho, pero bueno, ¿estamos locos? No, habrá que cogerles y dotarles de lo mejor. Y evidentemente eso tiene un coste, pero ese coste, ¿en qué repercute? Repercute en que las cuentas públicas tienen que soportar una mayor cuantía que pagamos entre todos los castellanos y leoneses, de la que nos beneficiamos los burgaleses y, por supuesto, mejorando la atención sanitaria para Burgos. Si esto es así, Ángel, ¿por qué sigue la oposición, sobre todo los integrantes de la comisión, hablando de sobrecostes después de las explicaciones pormenorizadas, lo has dicho, que dio el presidente de la Junta? Bueno, yo entiendo que hay quien realmente vive todavía en la tesis de que cuanto peor le vaya al gobierno, en este caso a mi adversario político, mejor nos puede ir a nosotros. Y hay quien todavía sigue instalado en los mensajes que ya se han demostrado falsos. Yo quiero recordar que aquí en los años 2003, 2004 hubo movilizaciones ciudadanas porque se decía que el hospital iba a ser un hospital privado y que íbamos a tener que pagar, casi con la tarjeta Visa entre los dientes para que nos hicieran una radiografía, para que nos atendieran. Y hubo mucho miedo entre la gente, porque se pensó que ese modelo significaba que la sanidad se va a privatizar, vamos a tener que pagar. Claro, ahora van miles y miles de burgaleses todos los días allí. Evidentemente, a nadie le cobran, la atención es magnífica, los espacios son magníficos, los profesionales siguen siendo magníficos, como ya lo eran en el Yagüe, y evidentemente ese castillo de naipes que estaba hecho pues, sobre argumentos muy endebles se está desmoronando por completo. Todavía hoy oímos declaraciones de determinados partidos políticos que hablan de hospital privatizado, de hospital privado. Es que nadie les cree ya. ¿Por qué? Porque todo el mundo se ha dado cuenta que es un hospital público, al servicio de la sanidad pública, pagado por dinero público, asentado sobre un suelo público y que está sirviendo a todo el público burgalés. ¿Cómo se desarrolló, Ángel, la comparecencia de Juan Vicente Herrera, teniendo en cuenta que había diferentes turnos y que al final esa expectación que se había generado, yo no sé si se vio superada por las explicaciones o no? ¿Cómo se vivió al final ese día? Sí, mira, se dio una circunstancia curiosa. La oposición estaba un poco en contra del modelo que se había elegido de comparecencia, porque pensaban que los portavoces íbamos a intervenir de cada grupo político y el presidente nos iba a dar una explicación global, para que más o menos bueno, pues todo el mundo se diera por aludido y ya está. Y el presidente lo que hizo fue, uno por uno, responder las cuestiones que cada uno de los grupos parlamentarios le planteó. Evidentemente es una apuesta arriesgada, porque te pueden preguntar muchísimas cosas, pero es una apuesta valiente por parte del presidente, que dio explicaciones pormenorizadas de todas y cada una de las cuestiones que les preguntaron. Además fueron ordenados, cada portavoz tuvo sus tiempos para poder preguntarles, hasta 3 turnos cada portavoz, para poder preguntarle cuestiones. Por tanto, claro, evidentemente la comparecencia se alargó muchísimo, pero se dijeron muchas cosas y yo creo que se aclararon muchas cuestiones, lo cual yo creo que ha resultado muy positivo. Se habló del canon en esa comparecencia y de las modificaciones que también ha sufrido. Sí, efectivamente. Se puso de manifiesto cómo el modelo concesional, que es un modelo que está previsto en la legislación, que es el que está utilizando el Hospital Universitario de Burgos, que por cierto es un modelo que otras comunidades autónomas gobernadas por partidos de distinto signo al Partido Popular también están utilizando. Por tanto, no es que sea un modelo vinculado ideológicamente a nadie, sino que en otros gobiernos, en otras comunidades autónomas también se está utilizando. Bueno, ese modelo concesional contempla que no se empieza a pagar al adjudicatario, que tiene que encargarse de la construcción, de la posterior gestión de 14 servicios no asistenciales, la cafetería, el aparcamiento, ese tipo de cuestiones, más luego el mantenimiento y reposición de todo el equipamiento para que esté en perfecto estado de revista y si algo se estropea, inmediatamente hay algo nuevo. Como te decía, esa retribución no empieza a darse al concesionario hasta que está terminado y entregado todo.
Por tanto, el concesionario pues, soporta unos costes financieros muy importantes desde que empieza a hacerlo hasta que acaba todo. Y eso se traduce en un canon anual. ¿Qué ocurre? Que ese canon anual inicialmente era uno, el previsto a lo largo de una serie de años hasta el año 2036. Cuando se incorporan esas modificaciones que permiten tener más equipamiento, más obra, etc., eso hay una fórmula en el contrato que se aplica sobre el canon. Es lo que se denomina el reequilibrio económico-financiero de la concesión. Y entonces la parte adicional que hay que sumarle a ese canon se aplica en una serie de años. Como ha habido una serie de reequilibrios financieros que se han aprobado recientemente, se han incorporado ya de modo inmediato al canon, pero se van a incorporar hasta, alguno va a ser durante 5 o 10 años aproximadamente, de tal modo que un canon que tenemos ahora, que es elevado, cuando pasen una serie de años va a bajar el canon incluso, y allí se explicó. Porque hay también quien sostenía, no, es que el canon parece que va aumentando año a año. No, es que está todo perfectamente claro en las cifras. Y además, yo tenía la posibilidad de debatir con algún otro portavoz de las sospechas frente a las certidumbres, es decir, quien lanza sospechas, acusaciones, peligros, riesgos frente a todos los informes, dictámenes. Esto ha pasado por todos los órganos de fiscalización de la Junta de Castilla y León, servicios jurídicos, servicios económicos. Es que hay un órgano en Castilla y León que es el Consejo de Cuentas, que es un organismo autónomo, independiente, que ha auditado el contrato y que le ha dado el visto bueno. Es que esto se llevó a la Fiscalía, se denunció, y el Tribunal de Cuentas, un tribunal independiente completamente de la Junta y de cualquier otro particular, indicó que todo lo que se había hecho estaba bien hecho. Por tanto, los reequilibrios económicos son los que corresponden por el contrato y por tanto se están aplicando. Y llegará un momento donde el canon baje y cueste menos dinero de lo que está costando ahora. Las explicaciones de Herrera fueron largas, lo hemos comentado. ¿Hubo algo que sorprendió especialmente, Ángel, en aquella jornada? ¿Algo que no se supiera o algo que hiciese reafirmar el discurso que se ha defendido durante los últimos años? Bueno, yo creo que una parte importante fue cuando se aclararon los conceptos de lo que se incluye el canon y cuando hay quien dice, no, es que esto está resultando muy costoso, muy caro, porque el coste del hospital son 1.600 millones de euros. Se dice que se ha hipotecado la sanidad de Castilla y León. Bueno, pues hubo dos datos que fueron muy importantes. Primero, el hecho de que se haya hecho el hospital a través de esta fórmula, que si no, no lo tendríamos, y además yo creo que en eso ha coincidido todo el mundo. Segundo, que haber podido hacer el Hospital de Burgos a través de esta fórmula ha permitido invertir en Castilla y León entre los años 2002 y 2010 hasta 1.620 millones de euros para hacer hospitales, centros de salud, reformar ambulatorios, construir nuevas instalaciones, nuevos equipamientos, que de haber metido el hospital ahí no se hubieran podido hacer en Castilla y León. Y después se aplicó una comparativa porque claro, el coste total del hospital, que nos puede parecer mucho, 1.600 millones, que es el coste de todos los gastos que van a ocurrir desde aquí hasta el año 2036. Y entonces hice una extrapolación. Bueno, ¿cuánto está costando los servicios que se prestan en Burgos? La limpieza, lo que te decía, la cafetería, todos esos servicios que están externalizados, que los hacen empresas privadas, como en muchos otros hospitales, ¿cuánto van a costar a lo largo de los próximos 36 años? O perdón, hasta el año 2036, no los próximos 20 años. Y aproximadamente el coste es exactamente el mismo en los modelos que tenemos ahora mismo funcionando que el que tenemos en el Hospital de Burgos. Por tanto, quien sostenía que este modelo resultaba más caro, también vio desmontado su argumento, porque este nivel de coste es muy parecido al que tendrían los otros hospitales de la comunidad si hiciéramos un ejercicio de extrapolación a lo largo de los próximos 20 años. Las críticas nos han hecho esperar. Ángel, desde la Plataforma por la Sanidad Pública hasta partidos políticos han criticado esas declaraciones. ¿Cómo hay que valorarlas después de escuchar a Herrera? Bueno, resulta curioso que se critique porque si alguien estaba obsesionado completamente con que tenía que ir el presidente a dar explicaciones, eran los partidos de la oposición y en este sentido fueron ellos los que pidieron su comparecencia. Lo que no sabían es que el repaso que iba a dar ahí el presidente iba a dejar sus argumentos a la altura del barro y que por tanto se han clarificado muchas cosas sobre las cuales ahora se ha estado especulando, haciendo hipótesis, lanzando sospechas que han quedado completamente desmontadas. No solo el día de la comparecencia del presidente, el pasado viernes, sino que el lunes, que tuvieron la posibilidad de comparecer dos exconsejeros, César Antón, el que se encargó de todo el proceso de licitación, y luego Javier Álvarez Gil Sasola, que fue
consejero entre los años 2007 y 2011 y que le tocó la parte de los modificados, etcétera, también arrojaron mucha luz sobre cómo se tomaron las decisiones, sobre cómo todas ellas fueron consultadas con el sector médico, cómo todas fueron ajustadas a derecho, a ley, a normativa, y a medida que avancemos en la comisión estoy convencido de que todos y cada uno de los comparecientes van a arrojar mucha luz que va evidentemente a eclipsar esas oscuridades, esas amenazas, esas sospechas, esas falsedades que se han arrojado sobre el Hospital de Burgos. Declaró, compareció el presidente, los exconsejeros. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque creo que ahora hay un parón, Ángel. Bueno, vamos a ver, tenemos previsto celebrar una sesión de la Comisión de Investigación en próximas fechas. Hay que tener en cuenta que ahora con esto de la campaña electoral, pues la verdad es que nos metemos de lleno, sí, efectivamente, y haremos una sesión para decidir un calendario de cara al mes de julio. Tenemos intención en el mes de julio de seguir manteniendo la actividad de la comisión y que siga habiendo comparecientes que vayan pasando y a los cuales poder preguntar, pedirles datos y evidentemente aclarar todas y cada una de las dudas que podamos tener. Por tanto, la comisión, una vez que se ha puesto a funcionar en cuanto a comparecencias, espero que coja ya ritmo de velocidad de crucero, con el objetivo de que evidentemente, sin prisas tampoco, que todo el mundo se tome las pausas necesarias para poder preparárselo bien, pero bueno, para que vayamos cogiendo ritmo, porque yo creo que interesa también que con la celeridad razonable pues podamos acabar de convocar a las 50 personas más o menos que nos quedan todavía de ver y de poder preguntar. De las personas que faltan por comparecer, Ángel, ¿hay alguna en la que el Partido Popular tenga especial interés en escuchar sus argumentos? En decir, bueno, queremos ahora que des explicaciones. Bueno, yo creo que la parte de los servicios técnicos va a ser muy importante porque muchas veces los técnicos, a mí me lo han dicho, escuchan de los políticos demasiadas cosas que no son correctas, pero como su misión no es contradecir ni rebatir a un político, pues a veces se quedan en el silencio. Pero yo conozco muchos técnicos que están encantados de que se les haya llamado para poder dar explicaciones, para poder contrarrestar y la verdad es que contradecir algunas de las afirmaciones que falsamente se han hecho sobre el Hospital de Burgos y bueno, pues esperemos que efectivamente lo puedan hacer. Entre las personas que faltan también se encuentra el líder del PSOE en la comunidad. ¿Qué se espera, qué argumentos se espera el Partido Popular que esgrima ese día Luis Tudanca? Bueno, pues esperemos que nos indique cuáles fueron las motivaciones para haber presentado una denuncia, que esto es serio, quiere decir que una denuncia se presenta cuando uno tiene indicios razonables de que se está ejecutando alguna irregularidad manifiesta y que por eso lo pone en manos de la Fiscalía y para que sea evaluado por el Tribunal de Cuentas. Y queremos conocer cuáles eran esas certezas que finalmente demostraron no existir, porque el tribunal lo acabó archivando y la Fiscalía indicó que no había ningún indicio de irregularidad. Por tanto, queremos saber por qué se hizo, si eran por motivaciones puramente políticas, por hacer daño al adversario político o realmente tenía datos que eran erróneos, que estaban mal hechos, fue un despiste, había mala fe. Bueno, no lo sabemos. Esperemos que nos lo pueda contar cuando comparezca. Ángel, gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vamos a ver seguro que durante los próximos días, aunque en otra faceta, pero vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en torno a esta comisión. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.